Estamos en 3, 2, 1. Muy buenas noches a todas las personas que se están uniendo a esta transmisión en vivo de Punto de Encuentro. Mi nombre es Alejandro Jacobo y el día de hoy contamos con la presencia del doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey, conocido internacionalista y es mi ex ministro de Relaciones Exteriores. Doctor, muy buenas noches. Un gusto volver a tenerlo acá. Eh, Alejandro, muchas gracias por la invitación. Buenas noches con ustedes, amigos de Punto de Encuentro. ¿Qué tal, doctor? Bien, quisiéramos empezar esta entrevista con un primer punto que es muy interesante, que es ver sobre la responsabilidad internacional. Recientemente se ha dictado una orden de captura al jefe de gobierno de Israel. ¿Podría ampliarnos cómo es que se determina la responsabilidad internacional? ¿Es que solamente pueden ser responsables los estados o es que personas también pueden ser responsables internacionalmente? Ya, a ver, me haces una pregunta jurídica y vamos a centrar la respuesta. Efectivamente, en el derecho internacional existe lo que se denomina la responsabilidad internacional de los estados. Los estados, por supuesto que son sujetos del derecho internacional. ¿Qué significa eso? Que tienen derechos, facultades y tienen deberes, obligaciones. Los países, los estados, no andan en el sistema internacional a sus anchas, no, están regulados por un sistema de normas creadas por los propios estados, lo que se denomina el sistema jurídico internacional o sistema convencional. Entonces, los estados, cuando salen de las reglas estatuidas por ellos mismos, recordemos que el derecho internacional, Alejandro, es plano u horizontal. Ningún estado manda a otro. Como ningún estado manda a otro, los mismos estados han creado un mecanismo supranacional por sobre ellos, que más bien cuando los estados deciden salir de esa regla convencional a la que me refiero, sistema de normas, entonces cualquiera de los demás estados puede imputarlo de responsabilidad. El marco para ello es supranacional y tenemos, por ejemplo, la Corte Internacional de Justicia, que es el órgano judicial de las Naciones Unidas y cuyo estatuto es parte integrante de la Carta de San Francisco de 1945, que es el Tratado Ecuménico de las Naciones Unidas. Bueno, pero eso es responsabilidad internacional de los estados y eso existe. Pero cuando tú me hablas de una persona, entonces allí tenemos que hablar de otro tipo de responsabilidad. Es la responsabilidad individual, normalmente de naturaleza punitiva. Esa responsabilidad internacional individual, ya no estamos hablando de Estado, sino de persona, esa responsabilidad también tiene un mecanismo de judicialización internacional que denominamos el sistema supranacional penal, que es la Corte Penal Internacional con sede como la Corte Internacional de Justicia en La Haya. Allí están todas, está entonces, incluso la Corte Internacional de Arbitraje, etcétera. La Corte Penal Internacional juzga personas y reemplazó a lo que fue el sistema punitivo individual que devino de la Segunda Guerra Mundial con los famosos tribunales de Nuremberg y de Tokio, como consecuencia de las situaciones provocadas durante la Segunda Guerra Mundial, las imputaciones objetivas y las comisiones de delitos. Entonces, verás que la Corte Penal Internacional, a la fecha son 123 los estados partes de 193 que tiene el planeta, o sea, todavía hay un grupo importante que no es parte, pero la inmensa mayoría, por lo menos sí. Eh, eh, esa Corte Penal Internacional, como muy bien dices, está imputando a diversos líderes, personajes, actores internacionales. El asunto, ¿por dónde pasa? Que el, cualquiera puede imputar ante el fiscal general de la Corte Permanente, perdón, de la Corte Penal Internacional
responsabilidad punitiva. ¿Qué es lo que se ha hecho con el ministro de Defensa de Israel? ¿Qué es lo que se ha hecho con el primer ministro de Israel? ¿Qué es lo que se ha hecho con Vladimir Putin? ¿Qué es lo que se ha hecho con Nicolás Maduro? O incluso con la propia presidenta del Perú, Dina Boluarte. ¿Alguien quiere? Entonces le dice al fiscal general. El fiscal general evalúa y hace suyo la pretensión que hace cualquier persona, cualquier grupo, etcétera, y lo traduce, si acaso lo consideran una denuncia. La denuncia, entonces, es la formalización de la imputación objetiva, que es lo que ha pasado con Vladimir Putin, que es lo que ha pasado con el primer ministro de Israel, con el ministro de Defensa de Israel. No ha pasado con Dina Boluarte, no ha pasado eso, eso no existe todavía en el caso peruano. Y entonces, para irnos al Medio Oriente, para irnos a esos países, esa responsabilidad individual ahora con un fiscal que quiere acusar, pasa a una sala y ahora tendrá una sala calificadora, pero hay un problema, Alejandro. Y el problema es que el Estado parte de la Corte Internacional de Justicia, permite que sea juzgado el nacional de ese Estado. La gran pregunta que nos hacemos es, ¿Israel es Estado parte de la Corte Penal Internacional, del Estatuto de Roma de 1998? Respuesta, no, no es Estado parte. Por tanto, como no es Estado parte, Alejandro, ni el señor primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ni el ministro de Defensa, en el caso de Rusia, ni Vladimir Putin pueden ser objeto de un proceso judicial individual en la Corte Penal Internacional, porque sus estados no son parte de la Corte Penal Internacional. Es una regla de oro que si no son parte no es vinculante para sus nacionales. Ese es el estado que tenemos que mirar el asunto de estas imputaciones objetivas que han habido en los últimos tiempos. Doctor, usted resaltó muy bien al inicio de esta entrevista que el derecho internacional es horizontal. Por ende, no tiene las mismas cualidades que, por ejemplo, el derecho nacional, donde hay mecanismos de coerción o de coacción. ¿Qué mecanismos tiene en ese sentido el derecho internacional para que una persona o un Estado, bien sea la responsabilidad internacional o individual, para que se pueda cumplir una orden o una medida dictada por un organismo supranacional? Esa es una extraordinaria pregunta que yo agradezco, porque la coacción, que es el uso de la fuerza legítima, y la coerción, que es la advertencia o amenaza, si bien es cierto, en el derecho interno son una regla, en el derecho internacional son una excepción. O sea, no siempre hay coacción y no siempre hay coerción. Y entonces, no existe en el planeta Tierra ninguna instancia supranacional que tenga capacidad coactiva. O sea, que pueda decidir el uso de la fuerza. Sentencia. Uso de la fuerza sobre tal o cual país. No, no existe eso. Esto es muy importante que lo digamos, Alejandro, gracias a tu buena pregunta, como siempre. Y entonces, ¿cómo se hace? Bueno, volvamos a las reglas del consenso internacional, de la convención, que es un acuerdo planetario que se hace en las Naciones Unidas. Yo vengo de la ONU, estuve ahora en octubre casi 15 días, precisamente mirando este sistema convencional. Y es que el Consejo de Seguridad, Alejandro, que es órgano de las Naciones Unidas que monopoliza el uso de la fuerza, porque tiene esta prerrogativa excepcional que no la tiene nadie, donde están, son 15 miembros, 10 no permanentes, dan vuelta cíclicamente, periódicamente entre diversos países del mundo, y 5 permanentes, que son los poderosos del sistema internacional, donde está Estados Unidos, donde está Rusia, donde está China, donde está Francia y donde está Reino Unido. A ellos sí pueden decidir el uso de la fuerza. Normalmente,
es que no lo hacen. Es decir, pueden hacerlo, pero no lo hacen porque la regla es agotar todos los mecanismos, llamar la atención por el incumplimiento de un fallo de la Corte Internacional de Justicia, se le llama severamente la atención y acaso luego pueden seguir sanciones económicas, subrayo, económicas, y si continúa la rebeldía del Estado, entonces recién en ese caso puede haber una decisión del Consejo de Seguridad, no de la Corte. La Corte cumplió su objetivo con dictar sentencia, sino del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para dictar medidas coactivas y coercitivas o uso de la fuerza contra el Estado rebelde. Yo debo decir, ante este honorable público que nos está escuchando y viendo en tu programa, Alejandro, que ni la Corte Permanente de Justicia Internacional, otrora mecanismo supranacional de la antigua Liga de las Naciones o Sociedad de Naciones, luego de que culminara la Primera Guerra Mundial, ni la Corte Internacional de Justicia, devenida luego de la Segunda Guerra Mundial, al aparecer la Carta de San Francisco y la creación de las Naciones Unidas el 24 de octubre de ese año, eh, eh, han emitido nunca mecanismos o decisiones de carácter coactivo y coercitivo porque no son competenciales. Pero decir algo más, ni el proceso de la Liga de las Naciones como foro político planetario primero de la primera parte del siglo XX, ni las Naciones Unidas como el foro planetario de esta parte del mundo que tiene casi 79, 80 años de existencia, han decidido a través de sus mecanismos coactivos, que es el Consejo de Seguridad, alguna decisión para el uso de la fuerza. ¿Por qué razón? Porque hasta el día de hoy, Alejandro, todos los estados han venido cumpliendo de manera incólume e imperturbable los fallos, sea a favor, bueno, a favor, obviamente, en contra, en detrimento de. Y ahí puedo poner un ejemplo para América Latina que nos ve y nos escucha, el caso Colombia. Cuando hubo un fallo que le dijo a Colombia que debía cumplir, ¿no es cierto?, el resultado de una decisión de la Corte Internacional de Justicia con su diferendo con Nicaragua, el entonces presidente Santos saltó hasta el techo, pero Colombia cumplió el fallo, no se declaró rebelde. Es que no hay rebeldía porque los estados saben que si son rebeldes, luego de decisiones o medidas sancionadoras económicas puede venir el uso de la fuerza. Por eso no lo hacen y se mantienen plegados al sistema internacional. ¿Qué es lo que estamos viendo actualmente? Que no hay ningún estado que haya incumplido una decisión jurisdiccional, supranacional, planetaria en pleno siglo XXI. Doctor, usted mencionó también durante esta entrevista que tanto Israel como Rusia no pertenecen a o no son estados parte respecto a la Corte Penal Internacional del Estatuto que usted mencionó. En ese sentido, ha habido una escalada de violencia en el conflicto entre Rusia y Ucrania. ¿Cuál es su perspectiva? Porque no solamente importa la perspectiva nacional, sino tenemos que ver la geopolítica. Entonces, ¿qué mirada tiene usted al respecto? Entonces, voy a ser como le digo a los jóvenes internacionalistas, si solamente saben derecho internacional y norma jurídica, están cojos. Tenemos que ir al mundo de las relaciones internacionales, al mundo de la política internacional. Tu pregunta, esta última, ya no es de derecho internacional, sino de geopolítica, de relaciones internacionales, de poder mundial y, cómo no, te voy a responder porque un internacionalista tiene que estar en las dos canchas del mundo internacional. Vamos a ver. Cuanto a me preguntabas por la guerra de Rusia con Ucrania, ¿verdad? Muy bien, la guerra de Rusia con Ucrania. Yo aquí veo dos cosas que me preocupan mucho sobre la guerra. La primera es que, lo decía siempre en mis columnas en Expreso, y es que yo aquí veo que por primera vez
han ingresado categorías exógenas en la guerra. No digo las tácitas, no, digo visibles, verificables. Tropas norcoreanas ya están en la frontera apoyando a Rusia. Misiles, o perdóname, drones iraníes lanzados por Rusia. ¿Ah? ¿No? La OTAN hace 2 días o y hace menos de 24 horas se ha vuelto a reunir con el presidente Zelensky, Volodymyr Zelensky de Ucrania. La OTAN exógena, cuidado con eso. Misiles estadounidenses lanzados por Ucrania sobre territorio ruso. Respuesta con misil balístico hipersónico por parte de Rusia sobre Ucrania. La acción exógena nos está diciendo que tenemos que tener mucho cuidado porque esta guerra va a cumplir casi 3 años bilateral, ucraniano-rusa. Pero si ahora muestra un vector exógeno, cuidado que eso me preocupa mucho porque cuando entran otros factores, otros elementos, esta guerra puede tornarse una guerra extendida. Si quieres, lo puedo decir de otra manera. Puede ser el principio de una tercera guerra mundial por esta razón. No por el uso de armas nucleares, que eso está bien para generar tensión, polémica, ganar titulares. No, porque el uso de arma nuclear inmediatamente va a suponer la respuesta de arma nuclear y no es inteligente, no es negocio ni para Rusia, ni para Estados Unidos, ni para nadie. Pero sí una extensión de la guerra. De hecho, el saliente presidente Joe Biden, cuando cruza la pista en la parte final de su mandato y dice que ucranianos lancen ustedes los misiles si quieren, en verdad lo que está haciendo es, primero, no pasar al olvido porque es un presidente que renunció a una candidatura, que está viejito, aunque los viejitos todos son lindos para mí, ¿ah? Pero que ya no tiene los reflejos que el poder de Estados Unidos exige, pero que calienta digamos, el contexto internacional, y eso es riesgoso. Ya viste la respuesta de Vladimir Putin. Vladimir Putin es un son politicón porque él externaliza lo que debe ser todo actor político, visibiliza un temperamento y eso genera disuasión. De todas maneras, quiérase o no. Y el otro factor de esta guerra es que yo le veo un coto en el sentido de la dirección de la guerra. El capítulo de esta guerra de 3 años acabará el 20 de enero cuando Donald Trump asuma la presidencia. Y cuando asuma la presidencia de Estados Unidos, ya lo ha dicho en campaña, él va a acabar la guerra en un santiamén, lo que sea. Si lo consigue, se encumbrará políticamente y van a querer hasta darle el premio Nobel de la Paz a Donald Trump, no lo dudo. Pero lo que te quiero decir es que un Donald Trump es un nuevo capítulo para la guerra de Rusia con Ucrania. Y ese nuevo capítulo puede llevar, por supuesto, primero a un alto de fuego, que es lo que todos queremos, a la luz de todos los muertos, y segundo, a una etapa de negociación para mirar el marco de influencia ruso en el que se encuentra en estos momentos Europa del Este y la guerra, para que la OTAN, aun cuando ha crecido con Finlandia, con Suecia, ¿no es cierto?, no se entrometa, ¿no es cierto? Y creo que para el pragmatismo de Donald Trump, que le ha gustado cachetear, ningunear y poner en su lugar a la OTAN las veces que ha sido presidente, no va a ser difícil. Entonces, yo sí veo un escenario promisorio para la paz con la llegada de Donald Trump, que también le pondrá velita misionera a Zelensky porque ya no tendrá los apoyos que hoy día tiene todavía con Joe Biden, pero que ese va a ser el decurso. Y esto con un solo objetivo: empoderar a Estados Unidos en el sistema internacional, que es la promesa de Donald Trump al pueblo americano que lo eligió abrumadoramente el último 5 de noviembre, para recuperar espacio de un mundo unipolar que estaba perdiendo hacia otro multipolar al que lo estaba llevando inexorablemente Joe Biden. Entonces, ahí está el libreto. Y de una China, que no le he hablado, que
seguirá siempre detrás de la cortina, pero digo detrás de la cortina no por miedo, no, sino por estrategia, para no pelear directamente, para no meterse en el conflicto directamente, porque los chinos pues están absolutamente circunscritos y concentrados en la conquista comercial del mundo, que saben que es la gran etapa que dará luz a otra, que es su poderío militar planetario, que es lo que ellos están buscando. Por eso que no los ves a los chinos que se metan directamente. Sí intervienen, levantan el teléfono y, por ejemplo, le dicen a Kim Jong-un, manda tropas, apoya a Rusia, porque yo soy tu mecenas, yo te doy todo lo que tú necesites para subsistir. Entonces, esa es la acción de una China que está actuando en el sistema internacional versus ahora de un Estados Unidos cuyo libreto, repito, reitero, tendremos que esperar, falta poco, para mirar el nuevo decurso de una guerra ruso-ucraniana. Doctor, finalmente vamos a correr esa cortina para sacar a la palestra a China, para tocar este último punto que es sobre el puerto de Chancay, el cual ha sido recientemente inaugurado. ¿Qué perspectiva o qué mirada tiene al respecto por la importancia que tiene en la región? Es el ingreso directo de China en Latinoamérica. Ya lo he dicho previamente con Venezuela, pero ahora con un puerto el cual está financiado principalmente por una empresa estatal china. Ya, bueno, Estados Unidos ha tenido reacciones, así que quisiéramos saber cuál es su mirada y su panorama. a ver, yo voy a decir algunas cosas rápidas por el tiempo que nos queda, pero algunas cosas rápidas que creo que son muy importantes. Primero, que no cabe la menor duda que el posicionamiento peruano hacia la cuenca del Pacífico por Chancay es extraordinario, nos convierte en verdad en un país líder en el sistema de la cuenca. Todos van a llegar a Perú. Perú va a ser la nueva meca del comercio planetario, continental, occidental, mirando el hemisferio hacia la cuenca. Los demás países van a estar subordinados en esos términos a el Perú porque tiene un megapuerto que no hay en ese tamaño y dimensión en el continente. Tenemos que así decirlo. Y eso evidentemente viene siendo asimilado por Estados Unidos, que a mi juicio con mucho tacto, mirando que los chinos se metieron en las narices de su espacio de influencia. Vuelvo a recordar el de Rusia con Ucrania, las narices de Rusia es Ucrania, su espacio de influencia, todos cuidan su espacio de influencia. Y entonces, los chinos metidos aquí, los Estados Unidos, no se apartan, al contrario, actúan con inteligencia, ya los ves en el norte, el puerto satelital que van a tener, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para equilibrar, no los dejan a los chinos, los siguen mirando, están detrás, y eso es muy importante por parte de Estados Unidos de América. Tenemos que saber aprovechar y capitalizar esa realidad. A los chinos hay que mirarlos como corresponde, hay que darles la mano, por supuesto, pero pedirles que también nos den la suya, para que no seamos solamente un país exportador de materia prima, tenemos que dar el punto de quiebre y convertirnos en un país industrializado. Y para que sea un país industrializado, aquí la regla se cumple, el que no llora no mama. Y para mamar hay que tener carácter, y en el Perú se necesita carácter. Yo no sé qué han hecho, si ya les dijeron a los chinos. A ver, industrialización, tecnología, es la contrapartida. De lo contrario, entonces, tenemos que seguir trabajando en los otros mecanismos que tenemos con Estados Unidos como corresponde. No ponernos mucho China, 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 buscar equilibrio. En el continente, la nueva realidad peruana genera suspicacia, genera recelos. Eso es la normalidad del sistema internacional. ¿Viste a Chile? Su puerto San Antonio le ha dado mucho últimamente por los resultados de Chancay. ¿Viste lo que está pasando entre Argentina y Chile? Estos recelos que hay, cuidado con eso. No hemos visto hacia el norte todavía inmediato, pero puede pasar. ¿Viste Brasil? Brasil es muy importante, siempre ha mirado el concepto bioceánico, también hay que tener mucho cuidado. El Perú está en el centro y tiene que manejar geopolítica. Hoy más que nunca tenemos que ser geopolíticos, tenemos que mirar poder mundial, poder internacional, y el Perú tiene que estar preparado. ¿Cómo debe estar preparado? En las condiciones que un país responsable debe estar preparado.
tenemos que tener armas, comprar adquisiciones militares en el espacio, en tierra. Por favor, aquellos que digan que por comprar armas, por adquirir aviones, por adquirir barcos, qué sé yo, vamos a dejar de darle comer a los niños, es una tremenda mentira, no crean eso. Un Estado responsable tiene que tener equilibrio, saber invertir para pensando en el proceso prospectivo, y los países desarrollados o que quieren serlo tienen que ser eminentemente disuasivos. Y el Perú, con lo que viene con Chancay y todo lo que hemos hablado, si no es disuasivo, sería irresponsable. Tenemos que apoyar y coadyuvar para generar un espectro que nos coloque, Alejandro, en una situación de liderazgo, como decía mi maestro Edgardo Mercado Jarrín, el patriarca de la geopolítica peruana. Muchas gracias, doctor, por esas palabras. Yo creo que es una entrevista muy interesante. Hemos abordado los temas clave de manera sintética y de manera sencilla para que puedan entenderlo todas las personas que nos han estado viendo. Le agradecemos, doctor, por haber estado presente el día de hoy. Esperamos contar con usted en una próxima entrevista, a ver si es posible el próximo martes para seguir tocando estos temas y contar de nuevo con usted, doctor. Será un honor Quedamos, para mí, será un honor para mí. Mis saludos a todos los telescuchas de usted. Gracias. doctor, muchas gracias. Hasta luego.